Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, pues estamos aquí listos para comenzar la transmisión del día de hoy. Dios ha sido bueno con nosotros todos estos días y pues vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar con nosotros hoy. Vamos a permitir que nuestro corazón, nuestro espíritu se conecte con el de Dios y dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos hable, el que nos dirija. No cierres tu mente, no cierres tu corazón, ábrelo a Él y permite que Dios hable directamente a tu persona y que podamos ser mejores. Que Dios, lo más importante de conocer a Dios es que Él nos hace unas mejores personas, nos da las herramientas para poder vivir en esta vida, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy, pero antes vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Papi Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, eres generoso, te amamos, Señor. Amamos tu presencia, amamos tu persona, Señor. Gracias por lo que haces en nuestra vida, porque nos permites conocerte, porque nos permites estar con vida, nos permites tener oportunidad de cambiar, de hacer las cosas de diferente manera. Te pedimos que hoy venga tu reino sobre nosotros, te pedimos que hoy cumplamos tu voluntad, te pedimos que seas tú el que hable a través de nosotros y que podamos ser útiles, Señor, en tus manos, que seamos ese canal limpio, nos arrepentimos de todo mal y limpiamos nuestro corazón y te decimos, Espíritu Santo, ven y muévete tú en medio de nosotros. Háblanos, sé tú esa palabra certera para los corazones nuestros, para todos los que estamos oyendo hoy. Y gracias, Señor, porque eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que he estado observando acerca de que muchos de nosotros no sabemos nuestra identidad en Dios. Hemos perdido nuestra identidad en Dios. No sé qué pasa por las circunstancias, por los problemas que pasamos. Olvidamos todo aquello que Dios ha hecho por nosotros. Olvidamos sus palabras en la Biblia. Olvidamos lo que Él ha depositado en nuestra vida y empezamos a caminar en una manera desordenada y es por perder nuestra identidad en Dios. Y para empezar, pues, ¿qué es identidad? ¿Qué es tener una identidad en Dios o una identidad como un individuo, verdad? La identidad es la percepción individual que tiene una persona de sí mismo. ¿Cómo piensas de ti mismo? Esa es tu identidad. Es la conciencia del existir de cómo se ve una persona desde su perspectiva interior, desde su perspectiva íntima. Un individuo es quizás uno de los elementos que a veces no nos hace perder nuestra identidad, es nuestra personalidad, porque no tenemos una personalidad definida. La personalidad definida es que como nosotros pensamos y como nosotros actuamos, somos una sola persona, somos una persona entera. Como piensas y actúas, esa es su personalidad. Y a veces nuestra identidad divaga. ¿Por qué? Porque nuestra identidad se ha perdido porque pensamos una cosa de nosotros y actuamos de otra manera. Entonces tenemos una pérdida de identidad como individuos, pero no solamente eso, sino que también nosotros perdemos nuestra identidad en Dios porque desconocemos. Tenemos una idea de cómo es Dios, tenemos una idea de cómo trabaja Dios en las personas, pero cuando pasan unas ciertas experiencias o unas ciertas situaciones, realmente actuamos como realmente somos, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros, es lo que les decía, a veces nosotros tenemos un pensamiento acerca de nosotros, decimos, es que nosotros somos muy honorables, es que yo soy muy respetuoso, es que yo soy muy educado, es que yo soy una persona que ama a Dios. Pero cuando pasan ciertas circunstancias, o tú dices, es que yo confío mucho en Dios, pero sí, pero cuando llegan los problemas, cuando llegan los tiempos difíciles, te das cuenta
que tu fe no es tan firme o tan fuerte como tú creías que lo era. Entonces, nosotros tenemos que tener una identidad bien definida en Dios para poder ser esas personas totalmente enteras en Dios y caminar en la manera en la que pensamos, es en la manera en la que actuamos, y eso nos va a ayudar a conocernos aún mejor y poder cambiar ciertas problemáticas que tenemos en nuestra vida. A veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos bien, que todo lo tenemos bajo control, y realmente no es así. Cuando pasan los tiempos difíciles, los tiempos de prueba, los tiempos de adversidad, desconocemos lo que realmente tenemos en Dios. Y es cuando nosotros a lo mejor no sabíamos este término, perdemos nuestra identidad en Dios. Y tengo algunas preguntas. ¿Cómo me veo en Dios yo? ¿Cómo creo que Dios me ve? Y otra pregunta es, ¿cómo Dios te ve? ¿Cómo pienso yo que me veo en Dios? Y otra es, ¿cómo Dios me ve? Quizás pudiera decir, la manera que estoy viviendo, ¿esto es para mí? ¿O esto que estoy viviendo lo puedo lograr? ¿Puedo lograr aquello que yo creo que se me está presentando en este momento? Y creo yo que puedo lograr salir adelante. Y a veces nuestras afirmaciones son, es imposible. Eso es más grande que yo. Nunca podré hacerlo. Nos hacemos siempre algunas preguntas. ¿Vas a entrar a un nuevo trabajo? ¿Podré hacerlo? ¿Tendré lo necesario? Y empezamos a analizar, ¿verdad? Porque a lo mejor personas a nuestro alrededor nos ven de otra manera como nosotros realmente nos sentimos, ¿verdad? Hay personas que son muy capaces, pero dentro de su personalidad, dentro de ellos, piensan que no pueden, piensan que es imposible. Y la verdad, cuando llegan los problemas y cuando llegan los tiempos difíciles, la verdad resultan ser personas muy capaces. Resultan ser personas que se adaptan a las circunstancias. Y hay personas que siempre dicen, yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, y esto es pan comido. Pero cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, los ves enojados, los ves preocupados, los ves tristes, los ves amargados. ¿Por qué? Porque realmente no piensan de ellos como actúan. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos uno en Él, y que tú puedas obtener lo que necesitas en Dios, depositarlo dentro de ti y poder actuar, ¿verdad? Encontramos en Romanos 10:17 que dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo puedo oír de Dios, llenarme de Dios y hablar y actuar como Dios quiere que yo actúe. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que llenarme de Dios, tengo que llenarme de su palabra, tengo que llenar mi depósito de fe, y entonces poder caminar y poder hablar, ¿verdad? A veces nosotros decimos que tenemos a Dios, pero no tenemos un depósito de donde extraer la fe, no tenemos lo necesario, no tenemos el conocimiento necesario para poder extraer de ese depósito. Entonces nosotros no podemos actuar y no podemos caminar como Dios quiere que caminemos, porque no hay algo de Dios dentro de nosotros. Entonces tenemos que aprender a llenarnos de Dios, tenemos que aprender a conocer lo que Dios puede hacer a través de nosotros. En la Biblia encontramos algunas personalidades famosas que hicieron cosas maravillosas siendo que ellos no se sentían capaces, tenían problemas existenciales realmente graves, y ellos no creían que lo podían lograr, que lo podían hacer, y buscaban pues tratar de no estar, ¿verdad? Donde Dios quería que ellos estuvieran, pero a final de cuentas ellos hicieron algo que a veces a nosotros nos hace falta, y es tener disposición. Disposición para que Dios pueda cambiar, para que Dios pueda hacer una diferencia en nuestra vida, ¿verdad? Y algunas de las personas que voy a hablar, ustedes ya conocen su historia. Solamente voy a hablar unas pequeñas, va a ser como unos pequeños ejemplos para que veamos que Dios puede hacer mucho cuando nosotros tenemos disposición. Y tenemos el caso de Abraham, cuando Dios le dijo que sería padre en edad avanzada. Dios le dijo a Abraham que él iba a concebir, porque Abraham tenía 100 años, y Dios le dijo que
pues que él iba a ser papá de multitudes, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, pues, se extendió gracias a Abraham, ¿verdad? Que se fue a otras tierras y de su simiente nació Isaac. Y bueno, pues de ahí se hizo una gran multitud, ¿verdad? Pero Abraham en ese momento, cuando Dios le dijo, no tenía dentro de su persona, no tenía la fe y no tenía ni idea de lo que Dios pudiera hacer. Me gustaría que fuéramos a Génesis 17:17. Génesis 17:17 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años has de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer dará a luz un hijo y se llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Abraham, perdón, tenía un problema, ¿verdad? Pues él pues tenía pues una edad muy avanzada y pues él tenía en su corazón pues el deseo de tener hijos. ¿Qué padre no quiere tener hijos, verdad? Entonces Dios le dice que él iba a ser padre de multitudes y Abraham dice, pues sí, en mi juventud y yo creo que él pensaba todas esas cosas. A lo mejor, pues no sé si había espejos o no, ¿verdad? Pero a lo mejor él se miraba al espejo y decía, pues ya ni atractivo soy, como que para que esta mujer pues decida estar conmigo. No sé, ¿verdad? Qué tantas cosas puede pensar uno, ¿verdad? Que a lo mejor no sé, su hombría, no sé qué pudiera pensar él dentro de sí, pero dijo, ya un hombre de 100 años como yo, ¿le podrán hacer un hijo? No sé, ¿verdad? A lo mejor, no sé si tenía pues intimidad con Sara o no, o sea, pues la verdad son muchas cosas, o sea, un hombre de 100 años, ¿verdad? A lo mejor ya no pensaba tanto en eso, pero Dios le dio una promesa y Dios le dio lo necesario para que este hombre pudiera concebir. Y vemos así juntamente con Abraham a Sara, que cuando oyó que sería madre en edad avanzada, hasta se rió, ¿verdad? Y eso lo vemos en Génesis 18:12. Dice, bueno, vamos a leer desde el 11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Bueno, las mujeres ya deben de saber a qué se refiere eso, ¿verdad? De lo que les pasa cada 28 días. Y, y se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Me imagino ahí, no sé, lo miró y estaba pellejudillo, así, no sé, sí, sin músculos, no sé cómo, porque Sara se rió porque ya había pasado su tiempo de concebir y a lo mejor dijo, después yo de vieja, ¿tendré yo deleite con mi viejito? ¿Verdad? No sé, a lo mejor pudiera ser que ya ni relaciones sexuales tenían, no sé. Y pues ellos dos tenían un problema ahí porque Dios les había dado una promesa y ellos pues no sé qué pensarían, ¿verdad? Pudiera ser causa de risa, ¿verdad? Sí. Como en este momento que lo estamos platicando. Pero dentro de ellos, ¿qué decía? O sea, mi fe, mi creencia, lo que Dios me dijo, o sea, y la promesa que Dios me dio se podrá cumplir. Entonces vemos donde su percepción fue diferente para cada uno de los dos, ¿verdad? O sea, vemos lo que es la identidad. La identidad, o sea, Dios les da una palabra a dos personas que, pues que como ellos dos, ¿verdad? Que se tienen que juntar para que la promesa se cumpla, ¿verdad? Una palabra, les dio una palabra a cada uno y esa palabra pues tenía que cumplirse para los dos y los dos miraron dentro de sí si tenían lo necesario. Sara pues a lo mejor estaba un poco más complicado porque ya se le había cortado su periodo y todo eso.
Y Abraham, pues no sé qué pasaría con él, ¿verdad? Entonces, los dos estaban pensando y, y tener una perspectiva dentro de su persona de lo que ellos tienen para ofrecer para que esa promesa se cumpla y la promesa de Dios que te dice que se va a lograr. Fíjate bien lo que estamos hablando. O sea, parecía que todo a su alrededor de ellos estaba en su contra. Entonces, ¿qué Dios te habló? ¿Y qué cosas Dios te ha hablado y te ha prometido y que tú realmente dentro de ti ya puedes ver que no tienes lo necesario para que se cumpla? Pero aquí es donde vemos algo importante. ¿Sigues confiando en Dios? ¿Sigues creyendo en Dios? ¿O ya perdiste tu identidad y quién eres en Dios? Nuestra identidad en Dios también tiene que ir acompañada de nuestra identidad como persona. Que yo piense una cosa y actúe de otra forma. En Dios también tiene que ser así. En Dios yo no puedo pensar de una manera y actuar de otra. Yo no puedo en los domingos ser creyente, solamente confiar en Dios los domingos. Y en cuanto se acabe la reunión o en cuanto salga de la iglesia, ser otra persona, ¿verdad? O sea, en la iglesia golpearte el pecho y afuera pues ser la persona más mala que existe. Entonces, eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Abraham y Sara eran personas fieles a Dios, amaban a Dios y a pesar de sus carencias y a pesar de todo lo que tenían, de su problemática, ellos intentaban confiar en Dios. Y otra persona también que conocemos mucho su historia es Moisés, cuando Dios le dijo que volviera a Egipto a guiar a su pueblo a la libertad. Moisés, después de pues todos conocemos su historia, ¿verdad? No tenía nada, lo tuvo todo y otra vez no tenía nada, ¿verdad? Entonces no tenía tierra, no tenía parentela, pues estaba lejos, se sentía solo y Dios le dijo pues que tenía que volver y rescatar a un pueblo gigantesco. Yo me quedo pensando, ¿con qué fuerza? ¿Con qué autoridad? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, si te dicen, oye, ve y libera a no sé, 5,000 personas de la esclavitud y ve en contra del gobierno que está ahí y te los tienen que entregar y no tienes nada. Sí, claro. Y esto me gustaría que leyéramos Éxodo 3:10 al 15. Éxodo 3:10 dice: Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Imagínate, vas y Dios te dice pues que vayas y saques a su pueblo, ¿no? Y dice, y cuando ellos salgan, pues te será por señal que yo estoy contigo. Sí, pero mientras Dios. O sea, sí, voy y lo saco y ya cuando lo saque, pues sí me voy a dar cuenta que tú estás conmigo. Pero mientras, ¿qué Dios te ha hablado? ¿Qué Dios te ha dicho? Dios te ha dicho que levantes un ministerio que realmente no se ve que crezca. O sea, no tienes el dinero, no tienes las fuerzas, no tienes los medios. Parece ser que todo está en tu contra. Parece que realmente lo que Dios te dijo es imposible. O Dios te dijo pues que siguieras adelante en tu matrimonio y que cuando veas que tu marido cambie o cuando veas que tu mujer cambie, te podrás dar cuenta que Dios estuvo contigo. O sea, sí, Dios, pero está bien. O sea, cuando me dé cuenta que todo cambió, pues sí me voy a dar cuenta. Pues obvio que estuviste conmigo. Pero mientras, ahorita que tengo que hacer. O sea, ahorita que tengo que hacer para que esto cambie, para que esto funcione. Mi negocio, o sea, tú dijiste que pusiera un negocio y que tú ibas a estar conmigo y que cuando el negocio prospere me voy a dar cuenta que tú estuviste conmigo. Sí, Dios, pero ahorita no está prosperando.
sí Dios, pero ahorita no tengo ni para lo que necesito. Entonces si tú me dices que tú me harás ver que tú estuviste conmigo cuando funcione, sí, pero yo no quiero ver el futuro, yo quiero ver en este momento qué está pasando, porque yo en mi persona siento que no tengo lo necesario, que no tengo la fuerza, que no tengo la inteligencia, tengo miedo, tengo muchas carencias dentro de mí, en mi personalidad hay tantas luchas existenciales como la tenían ellos, y tú me dices que yo vaya y que después, cuando yo vea que tú estás conmigo, te podré servir. Y sobre este monte, verso 13, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado, y vosotros, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, que este es mi nombre para siempre. Con él con él me recordarán por todos los siglos. Estamos poniendo en referencia a Abraham. Si recordamos a Abraham, Abraham, aquel que tenía problemas también para tener hijos, y Dios está poniéndolo como referencia, porque pues de ahí descienden el pueblo de Israel, Abraham, el padre de la fe, y Moisés, con todos estos problemas, dice: tú solamente ve y diles que yo soy el que soy y que los voy a sacar. Y a Moisés y Dios ahí están platicando, yo creo, pues Dios convenciendo y dándole la fe a Moisés, y Moisés convenciendo a Dios que escoja otro, porque hay mejores, y hay más porque no vas con fulano que tiene mucha gente, caballos, que tiene lo necesario. Y vamos al verso 4, en capítulo 4 de Éxodo, dice, Éxodo 4:1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te apareció el Señor. Y el Señor dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y la echó en la tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella, como diciendo, o sea, Dios dándole señales. Fíjense una cosa, muchas personas piden una señal para creer en Dios, y en este caso, pues Dios veía algo grande en Moisés, Dios ve algo grande en ti. Y a veces Dios te manda señales sin que tú las pidas. Fíjense qué diferencia hay. Hay personas que le dicen a Dios: mándame una señal para creer en ti. Y Moisés no le estaba pidiendo señales, y traía una vara Moisés, y le dice: aviéntala en tierra, y Moisés corre como diciendo: ¿qué es esto? O sea, Dios dándole señales, Dios diciéndole: yo estoy contigo, y Moisés tratando de convencer a Dios, pues de que buscara otro, ¿no? O sea, hay más opciones. Yo me imagino todo, no sé si tenerle miedo a Dios, ahí estaba enfrente de ti, y también pensando en todo lo que tenía que hacer, y sigue platicando, Dios le sigue ahí, Dios sigue hablando con Moisés, convenciéndolo, y siguen hablando, y en el verso 10 del capítulo 4, Éxodo 4:10, dice: entonces dijo Moisés al Señor: ay, Señor, nunca he sido... A lo mejor le dijo, entonces Moisés le dijo al Señor, y Moisés ha de haber dicho: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe en la lengua. Me imagino ahí Moisés tartamudeando, porque Moisés era tartamudo. Me imagino ahí Dios convenciendo a Moisés, y Moisés miró dentro de sí diciendo: yo no puedo, porque soy lento al hablar. Yo me imagino a Moisés diciendo: se van a burlar de mí. No, o sea, Dios, ¿qué estás mirando en mí? Y el Señor le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca,
y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes de enviar. O sea, como Moisés digo, está bien, ya. A mí me impresiona cómo es Dios. Que Dios puede ver algo grande en personas tan insignificantes como nosotros. Porque los que se creen grandes, por lo regular Dios no los utiliza. Porque su ego es tan grande que no puede caber Dios ahí. Y ¿sabes qué es lo que necesitan a veces, o necesitamos muchas veces nosotros? Que Dios nos humille. O las circunstancias nos van a humillar. Y me sorprende cómo Dios a estas personas que tenían problemas existenciales, que no tenían una identidad realmente bien figurada de lo que Dios pudiera hacer en ellos. Y Moisés ahí, pues yo me pongo en el lugar de Moisés y tartamudeando y con todo eso tan grande que él estaba pidiendo, no sé, yo me hubiera sentido tan pequeñito en ese momento. Pero se me hace tan impresionante Dios que te alienta a seguir, te anima y te dice, yo voy contigo, no tengas miedo. Y cuando tienes la disposición, ya lo hiciste. Amén. Y vemos otro caso tan impresionante también, que esta persona también no creía en sí mismo y no creía que pudiera lograrse lo que Dios dijo, y es el caso de Gedeón. Todos hemos oído hablar de Gedeón, ¿verdad? Hizo grandes hazañas, pero él no creía que tenía lo necesario. Cuando se le encomendó la tarea de enviar al pueblo de Dios a la batalla, en Jueces 6:15. Jueces 6, verso 15. Dice, desde el verso 14, mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo el menor en la casa de mi padre. El Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Fíjense cómo le dijo el Señor. El Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y derrotarás a los madianitas, ¿verdad? Ve con esta tu fuerza. Y Gedeón le ha de haber dicho, ay Señor, no te burles. O sea, inmediatamente se miró y dijo, ¿ya me miraste? Señor, somos de la familia más pobre. Y dentro de los familia más pobre, yo soy el más debilucho, porque soy el menor. Todavía hubieras dicho mi hermano fulanito, que él sí es fuerte y que pelea y que trabaja y que tiene lo necesario. Pero, ¿ya me miraste a mí? O sea, ¿ya miraste estos huesitos? ¿Me miraste? ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve Dios? Jueces 6:12. Regresemos unos versículos atrás. Vamos a leer desde el 11. Y dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Bieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con vosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Me imagino que el ángel llegó y lo estaba mirando ahí trabajar. Y el Señor le dijo al ángel, ve y dile
mi hombre esforzado y valiente, que yo estoy con él. El ángel se estaba ahí mirándolo trabajar. No sé, ¿verdad? No sé cómo, si los ángeles tengan su pensamiento propio o no, para qué les digo, pero me imagino lo ha de haber visto y ha de haber dicho, "Ay, este flacucho que..." Pero le dice, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y Gedeón, volteando, ¿a quién le habla? Y le dice, ay Señor, si Dios estuviera conmigo, ve cómo estamos, y si realmente tú o el Señor estuviera conmigo, no estaríamos como estamos, ¿verdad? Varón esforzado y valiente. ¿Cómo nos ve Dios? O sea, ¿por qué Dios nos pone tareas que nosotros pensamos que no lo podemos lograr? Yo he oído muchas madres que dicen, ¿por qué me diste hijos si yo no tengo lo necesario para criarlos? Ve cómo los tengo, ve cómo son. O a veces nosotros como padres decimos, Señor, ¿para qué me diste tanta bendición si no sé qué hacer con ella? ¿Verdad? Nuestros hijos, no sabemos a veces cómo educarlos, cómo hacer lo correcto con ellos. Y Dios te ve de una manera y luego te da más, ve que has sido fiel, ve que le echas ganas, y a pesar de que tú dentro de tu persona tienes una identidad equivocada de ti, Dios te habla y te ve y expresa lo que Él puede hacer contigo si tú así lo quieres. Varón esforzado y valiente. Podemos hacer cosas grandes juntos. Y yo quiero decirte que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. A veces nosotros tenemos un problema grave de identidad y ni siquiera sabemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cómo se pierde mi identidad en Dios? ¿Cómo he perdido? ¿Cómo he perdido lo que Dios es en mí? Desconozco la historia. De lo que ahora estoy viviendo, desconozco el proceso de todo lo que he pasado para llegar a donde estoy. Este encuentro con Dios, lo que Dios hizo por mí para que yo pudiera estar donde estoy ahora, todo ese proceso se me ha olvidado. Desconocer lo valioso que Dios hizo y quitarle el valor, y ahora yo he perdido toda esa identidad, yo he perdido todo lo que Dios ha hecho en mí, porque los problemas, las dificultades, el alejarme de Dios me ha hecho olvidar la historia de donde Dios me sacó. ¿Estás tan cómodo? ¿O Dios te ha dado otra oportunidad y a lo mejor ahorita no te has dado cuenta que si Dios no estuviera contigo, a lo mejor ya no estuvieras hoy? ¿No te has dado cuenta que si Dios no te hubiera sacado de donde te sacó, a lo mejor hoy en día no tendrías la familia que tienes, no tendrías ese propósito que has estado teniendo en este momento? ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué existes? Y porque Dios te sigue hablando y te sigue diciendo que va a hacer cosas contigo, si tú crees que Dios ya ha acabado contigo, que ya no puede hacer más. Porque desconoces y olvidas lo que Dios ha hecho por ti. Desconoces y olvidas lo que Jesús hizo por ti. Jesús murió en la cruz, Jesús se sacrificó por ti, Jesús te perdonó, Jesús te dio otra oportunidad, te hizo olvidar que eras una persona pecadora, te hizo olvidar que eras una persona que no tenía mucho valor, te ha perdonado cuando has pecado, te ha dado una oportunidad de ser una persona diferente y lo hemos olvidado. He perdido mi historia, he perdido de donde Dios me ha sacado, he olvidado lo que Dios ha hecho por mí. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Aquel pueblo que desconoce de dónde Dios lo ha sacado, o aquel pueblo que desconoce de dónde había estado y dónde está ahora, puede tener y cometer el mismo error de volver a su antigua condición. Perdemos nuestra identidad en Dios. Nuestra arteria principal tiene que ser el sacrificio de Jesús en la cruz.
Tu arteria principal, lo que bombea sangre a tu espíritu es que tú reconozcas que Jesús es tu Salvador. Que sin Él no pudieras estar aquí, sin el perdón y sin el perdón de los pecados no pudieras tener nada de lo que tienes hoy, porque Jesús nos conectó con Dios. Jesús hizo ese puente entre Dios y la humanidad. Cuando todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, y Jesús hizo ese puente para que nosotros nos conectáramos con Dios, nos perdonó y nos brindó una oportunidad. Y junto con esa oportunidad nos dio grandes y maravillosas promesas, dice la Biblia. Y de esas promesas algunos las tomamos, y de esas promesas algunos estamos viviendo hoy. Pero lo hemos olvidado a veces. Y hemos creído que Dios ya terminó con nosotros. Hemos creído que Dios ya no puede hacer más con nosotros. Y es mentira. Porque a todos esos grandes hombres de Dios, Dios los utilizó cuando ellos no creían que tenían lo necesario. No te engañes. No te engañes a ti mismo. No te engañes. Tienes que conocer lo que Dios hizo por ti. Tienes que conocer lo que Dios quiere hacer por ti. Pero ¿sabes qué? No lo vas a conocer si no tienes conocimiento de su palabra, de lo que Dios puede hacer por ti. No olvides tu historia. No olvides lo que Dios ha hecho en ti. La identidad se pierde cuando pierdes un parámetro de cómo debe de ser un hijo de Dios. Pierdes tu identidad, tu personalidad en Dios y ya actúas a veces como hijo de Dios, a veces como hijo del diablo. No tienes un balance en tu vida espiritual, actúas como el mundo y actúas como Dios. Eres mundano, eres carnal y eres espiritual a veces. ¿Qué quiere decir que seamos carnales o somos mundanos? Que hacemos lo que el mundo ofrece y lo que el mundo dice. Mi personalidad se basa en tener o activar mis emociones con cosas, con triunfos, con logros y con Dios. Tu personalidad y tus emociones se activan con la paz en Dios, con el amor, con los frutos del Espíritu Santo, con el gozo, con la paz, con la paciencia, con la benignidad, con la bondad, con la mansedumbre. Ahí se activa una personalidad distinta en Dios. ¿Por qué? Porque activas un depósito que Dios ha creado en ti a través del oír. A través del oír la palabra de Dios. A través de activar lo que Dios quiere hacer dentro de ti, lo vas a activar a través de la palabra, a través de escuchar palabras de ánimo, porque eso va a activar tu fe, eso va a llenar tu depósito y vas a empezar a activar cosas dentro de ti que estaban apagadas, que estaban desconectadas, que no tenían ya vida. ¿Por qué? Porque vas a reconocer que Dios te dio una oportunidad y Dios va a activar aquello que estaba ya apagado y lo va a desempolvar y Dios va a decir, puedes hacer esto, hijo mío. No lo puedo hacer, es más grande que yo. No tengo lo necesario, utiliza otro. Y Dios te dice, yo estoy contigo. Yo soy el que soy. Yo soy el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy aquel que sacó a aquellas personas de Egipto. Yo soy aquel que utilizó personas que no creían que podían ser utilizadas. Yo soy el que envió a Jesús para morir por ti cuando no lo merecías. Yo soy el que soy. Yo soy el principio y yo soy el fin. Algunos parámetros que yo puedo ver en mi vida cuando estoy perdiendo mi identidad en Dios es el conocimiento. Palabras que no tienen nada de Dios. El conocimiento envanece, pero el Espíritu edifica. 1 Corintios 8:1. Cuando yo tengo un conocimiento, pero dentro de ese conocimiento no tiene nada de poder de Dios, no tiene nada de Dios. Has perdido tu identidad en Dios porque el conocimiento que crees que tienes de la palabra de Dios no tiene nada de Dios porque no tiene de su poder. No tiene su unción, no tiene el Espíritu.
y actúas con un conocimiento basado en un conocimiento que no tiene nada de Dios. No pierdas tu identidad en Dios. Una falsa aceptación. Y yo le puse frustración profunda. Cuando aceptas las mentiras del diablo y dices, es que Dios te quiere tener así. Es que tu vida así tenía que ser. Y estás ahí porque Dios así quiere que estés. Una falsa aceptación. Una frustración profunda. Sara y Isaac conocían a Dios, eran fieles a Dios, pero ellos ya estaban frustrados porque no podían tener hijos. Y ellos ya habían aceptado su futuro. Ellos ya habían aceptado que no podían tener hijos, tanto así que Sara le dijo a Abraham que tomara una de sus sirvientas, a Mical, y Agar. Y ya Sara ya había aceptado y dijo, ¿sabes qué? Pues que él tenga descendencia, aunque no la tengamos juntos. Lo aceptó y dijo, ¿sabes qué? Pues hagámoslo así. Se frustró. Pero ese no era el propósito de Dios. A veces nosotros hacemos cosas porque ya estamos frustrados y es una falsa aceptación. Porque es una mentira, porque Dios no te quiere tener así. Bueno, yo creo que Dios ya a mí ya no me va a utilizar. Que utilice a mis hijos. O que utilice a mi esposo. O que utilice a mi esposa. Yo creo que para mí ya se acabó. Eso es una falsa aceptación de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te puede utilizar en cualquier momento, en cualquier tiempo. Una falsa aceptación de que Dios te quiere tener así. Pierdes tu identidad en Dios. Otra situación es cuando Dios te ha dado una oportunidad y la pierdes. Y tú piensas y aceptas la pérdida como que viene de parte de Dios. Dios te dio un ministerio, Dios te dio una tarea y dentro de esa tarea, pues a lo mejor no fuiste fiel o algo pasó y se perdió. Entonces, esa oportunidad perdida hizo que yo ya no quisiera seguir adelante. Y no solo, y es diferente a la falsa aceptación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros dentro de esas oportunidades perdidas hacemos lo que queremos y lo que se nos plazca porque ya no le pedimos ni siquiera dirección a Dios. Esto fue como el caso de Saúl, que Dios le dio una oportunidad a Saúl, al rey Saúl. Esto lo vemos en 1 Samuel 15, 17 en adelante, cuando Saúl se perdió su oportunidad de ser rey y Dios lo desechó, pero él aún así siguió caminando en necedad en contra de lo que Dios quería. A veces nosotros, como yo les decía, pensamos en una manera y actuamos en otra. Creemos en Dios y aún así sabemos que lo que estamos haciendo está mal y aún así lo hacemos. Eso pasa como las personas que engañan a su cónyuge y sienten arrepentimiento, pero aún así lo siguen haciendo porque creyeron que ya perdieron su oportunidad con su pareja y aún así dicen, bueno, pues voy a seguir con ella, pero pues la voy a engañar y sé que está mal y aún así lo voy a hacer. Y dentro de ellos no hay felicidad y no hay cosas, no hay nada de vida de Dios y aún así lo hacemos. Y hay muchos ejemplos de esto. Pero Dios quiere que nosotros hagamos un cambio y una diferencia. Otra situación que hace que nosotros perdamos un parámetro de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es influencias externas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Con las personas que te juntas, que no quieres dejarte de juntar, porque dicen que son tus amigos, porque dices que te aman, porque dicen que te quieren. 1 Corintios 15:31, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquellas personas con las que te juntas, o con las que convives, o con la que eres socio, o con la persona que
no quieres separarte porque estás cómodo ahí, eso va a hacer que pierdas tu identidad en Dios. Porque te va a jalar. Porque en vez de que tú lo jales, él o ella te van a jalar. Nosotros tenemos que entender que las influencias tienen mucho que ver. Cuando Moisés llegó a Faraón, el Faraón quiso influenciar a Moisés porque se conocían, eran hermanos. Y se podía decir, algunas personas dicen que el Faraón amaba a Moisés y Moisés amaba al Faraón. Y esa influencia no afectó a Moisés porque sabía lo que Dios quería para él. Y él decidió que si Dios así lo quería, a pesar del sentimiento que sentía hacia el Faraón y a pesar del sufrimiento que iba a padecer al perder prácticamente a su sobrino, cuando murieron los primogénitos, yo me imagino que fue un dolor para Moisés también. Pero él obedecía y amaba a Dios y no le importaba sus sentimientos porque él no quería ser influenciado ya por el mundo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que pueden ser influenciadas y han cambiado los deseos que Dios tiene para ti. Porque te jala el mundo, porque te jala las cosas terrenales. Vemos la historia del joven rico que le dijo, maestro bueno, y que Jesús le dijo, bueno solamente Dios. Dijo, ¿qué quieres? Y pues él estuvo hablando unas ciertas palabras con Jesús y le dijo pues que él había sido pues fiel desde joven y había seguido su palabra y todo eso. ¿Y sabes qué? Jesús conocía el potencial que tenía este muchacho y dicen los estudiosos de la Biblia que este muchacho hubiera sido uno de los discípulos de Jesús. Pero ¿sabes qué lo jaló? Su riqueza. Una influencia externa. Fue más valioso que lo que pudiera haber hecho Jesús en él. Hubiera sido un hombre que hubiera trascendido a la historia. Hubiera sido un hombre que hubiera conocido lo que es tener el poder de Dios en sus manos y activar la vida de Dios en la vida de otros. A veces nosotros perdemos nuestra identidad por influencias externas. Y déjame decirte hoy que Dios quiere que tú puedas conocerle a Él y pueda Él acomodar todo lo que no encaja dentro de nosotros y poder ser esas personas enteras en las que podemos vivir en Dios en una sola forma, en una sola dirección, en un mismo sentido. Y cuando nosotros activamos esa vida en nosotros, esa personalidad de Dios en nosotros, nosotros vamos a poder conocer lo que es tener el poder de Dios. ¿Quieres tener el poder de Dios para que tu familia cambie? ¿Quieres tener el poder de Dios para que tu negocio prospere? ¿Quieres tener el poder de Dios para que tu ministerio se active? ¿Quieres tener el poder de Dios para que tu vida sea transformada? Hagámonos uno con Dios. Hagámonos uno con Dios y dejemos que Él sea el que transforme nuestra vida, que Él transforme nuestro corazón, que Él transforme nuestra persona y que podamos ser uno con Dios. Yo te invito a que allá en tu casa pues medites y veas que cómo estás viviendo. Que medites si realmente como estás viviendo es como Dios quiere que tú vivas. Y que empieces a activar el poder de Dios en ti. Diga, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de vivir así. Y no te mires como Gedeón, pequeño, pobre y debilucho. No te mires como Moisés, lento para hablar y que veas que todo es tan grande, más grande que tú y que no puedas lograrlo. Yo tengo muchos sueños y muchas promesas que Dios me ha dado y la mera verdad, me siento
las promesas están aquí y yo me siento aquí. Y veo que a veces me veo tan pequeño, pero ¿sabes qué? Dios me dice, lo vas a ver, lo vas a lograr. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que activar mi fe. Tengo que seguir creyendo, tengo que seguir buscando y tengo que seguir haciendo lo que Dios me dijo que tenía que hacer. Yo te invito en esta mañana que reflexionemos y demos una oportunidad a nuestra persona que reciba lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Papi Dios, yo te doy gracias porque eres bueno. Gracias porque el deseo de tu corazón es que todos podamos alcanzar tu propósito en nuestra vida. Te doy gracias porque sé que tú, Señor, tienes planes maravillosos y grandísimas y maravillosas promesas para nosotros. Nos ha costado activarnos, nos ha costado hacer tu voluntad, nos ha costado seguirte, buscarte. Perdónanos y enséñanos lo que puedes hacer con nosotros. Te doy gracias, yo te pido, Espíritu Santo, que allá en casa toques a cada persona que ha estado escuchándonos y que tú puedas mostrar a sus vidas la transformación que tú quieres para ellos. Bendíceles, multiplica sus finanzas, dales paz y lo más importante, que venga tu reino sobre sus vidas y que tu voluntad sea cumplida, papi. Te doy gracias en esta mañana porque eres bueno. Te amamos, Dios, te amamos, Jesús, te amamos, Espíritu Santo, y hoy descansamos en ti y gozamos de la vida, aprendemos a gozar de la vida que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y pues estoy tan contento de que nos escuchen, de que tomen este tiempo para escuchar lo que Dios quiere hacer en nosotros. Que tengan una semana bendecida, que Dios les dé éxito en todo lo que emprendan. Les amamos. La palabra viviente de Sion Tepic pues les abre las puertas de su casa, y comentarios, y pues si quieren llamarnos también, pues llámenos y estaremos contentos de hablar con ustedes. Dios les bendiga y estaremos en contacto. Comen rico y sigan disfrutando su domingo. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.